julio del 2022 vamos a ver dos temas que son las cuentas principales que se utilizan en la contabilidad comercial y el registro contable del IVA. Es el último tema del tetramestre. Recuerden que les dije que en este tetra o en este primer curso de contabilidad 1 únicamente íbamos a ver teoría, no nos íbamos a enfocar tanto en práctica. Ya en el segundo tetra pues ya les tocará a ustedes un poquito más de práctica de contabilidad. Ahorita la idea era más que todo que ustedes conocieran o tuvieran las nociones básicas de contabilidad, que es lo que me tocaba a mí presentarles en este tetramestre. Espero que sí les haya quedado clara la información que les he venido dando a lo largo de estas sesiones síncronas. Esta sería la penúltima sesión síncrona. Ya nada más quedaría pendiente la sesión síncrona de repaso que le estaríamos dando la próxima semana. Asimismo, les daría un repaso de la guía para que ustedes se vayan preparando para el examen final, que como habrán podido checar en sus aulas, ya se los tengo cargado, únicamente que se abran las fechas para que ustedes empiecen a presentarlo. Igual que siempre, pues les van a dar varios días para que lo presenten y 2 oportunidades. Y ya repasando la guía, pues no creo que batallen para nada. Como quiera, cualquier inquietud, pues me la pueden hacer ver, pero siempre antes del examen final, porque pues ahora sí ya se cierra toda el aula, se cierra la plataforma, ya no podría modificar nada. Otra cosa, sí hubo una situación de que hubo intermitencia en la plataforma, pero como siempre les digo, cuando sea una cuestión de la plataforma, una cuestión mía, algún tipo de error, pues claro que se corrige y se les da oportunidad, porque sí recibí como unos 30 mensajes ahí de alerta total donde los muchachos, ustedes alumnos me mencionaban que se había cerrado la plataforma, que hubo intermitencia y que no alcanzaron a enviar la tarea. Pues sí, hubo intermitencia, pero como siempre yo les menciono, no dejen las tareas, y esta recomendación para hoy, para este tetramestre y para los tetramestres siguientes, traten de no dejar su tarea para el último momento, porque la gente que sí la entregó en tiempo y forma o los primeros días la tarea, pues no tuvo ningún problema, no se vieron estresados o inquietados con esa situación de que no podían subir la tarea. Igual allí les mandé mensajitos y lo habrán podido checar, donde les menciono que pues se va a abrir la tarea hasta precisamente hasta el 27 de julio, que fue ayer, en cuanto a su tarea, y en cuanto a las actividades de puntos extras, pues también la Universidad Ciudadana dio oportunidad a toda la gente, aquella que se quería recuperar, de que también enviaran sus videos y sus ensayos, y hubo 2-3 personas que se aprovecharon y pues ya están enviando sus tareas. Ya nada más tengo pendiente revisárselas. Denme margen, yo creo que para el domingo ya estarían todas sus tareas revisadas. Otra cuestión, hubo gente que aún con esa prórroga que se les dio, con esa extensión de tiempo que se dio para presentar sus actividades de puntos extras o regularización, todavía están pidiendo más tiempo. Sí les quiero mencionar que ya no va a ser posible, y no va a ser posible no porque yo no quiera recibírselas, como siempre, estoy en la mejor disposición de apoyarlos, sino no va a ser posible porque pues ya se viene el examen final, y una vez abierto el examen final, pues ya las tareas deben estar totalmente revisadas al 100%. Entonces yo les menciono desde ahorita que tienen hasta el domingo para enviar todas las tareas que tengan pendientes, todas las actividades o los que quieran realizar las actividades de regularización y puntos extras, para ponerse al corriente con la materia. Básicamente son aquellos alumnos que no presentaron examen parcial, como les vengo mencionando, y son aquellos alumnos que realmente enviaron 1 o 2 tareas en lo que va del curso. Son estas personas las que sí son prospecto para realizar las actividades de puntos extras. Los demás alumnos, como les dije, no es necesario, si van al corriente y si presentaron examen parcial, no es necesario que hagan estas actividades de puntos extras. Es como cuando, yo le menciono a mi hijo, cuando fuimos a sacar el pasaporte ayer antier, tú llegas, presenta tu documentación,
pero no des feria de más. Si ya te dicen, ok, ya está todo en orden, ya vas, ya la papelería está aceptada, si no te preguntan, no des más informes de los que te estén dando y ya, en automático ya le dieron, le autorizaron la visa. Es lo mismo aquí, si ustedes llevan al corriente, ¿para qué hacer un trabajo extra? ¿Para qué hacer actividades de puntos extras si ustedes ya llevan una calificación buena, si ya trabajaron semana a semana, si ya estuvieron cumpliendo en tiempo y forma con todos sus foros, con su examen parcial y con todas sus tareas? ¿Okay? Entonces, la gente que ya va al corriente, no es necesario que me haga actividades de puntos extras. Únicamente aquellos que realmente no hicieron nada básicamente en el TETRA, no presentaron un examen parcial y pues quieren aprovechar esta última oportunidad que les da la Universidad Ciudadana para aprobar la materia. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a empezar a presentarles los 2 capítulos de esta semana, que son los capítulos con los que se cierra permítanme, este tetramestre. Es el capítulo 11 y 12. Permítanme, déjenme, le bajo a mi celular, porque ya saben que todo pasa cuando estás o sea, nadie te llama, y cuando estás bien ocupado es cuando entran todas las llamadas, como cosa hecha adrede. Permítanme, es que si es ok. Como siempre son 2 PowerPoint los que les presento. Quiero presentarles el primero para no revolvernos con los temas. Ok, si es que les quiero presentar. Primero vamos a ir con y luego vamos con el segundo. Ya saben que yo siempre les presento dos PowerPoint. Uno es como la introducción de todo el tema, el contenido del tema, y el segundo PowerPoint pues es como un repasito o una reafirmación de los conceptos que estamos viendo. ¿Sí aprecian la diapositiva? Siempre les pregunto esto porque el otro día ya ven que estaba avanzando yo explicando todo y pues creo que por ahí me decía maestra, al último me dijeron como a los 10 minutos no se ve nada. ¿Ok? Sí aprecian entonces la diapositiva. Bueno, el tema o los capítulos en esta tarde que vamos a ver son las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. Es decir, las cuentas que se emplean en todo tipo de empresas en general. Y el registro contable del IVA. Pero primero nos vamos a abocar al capítulo 11, que son las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. Dice, vamos a primero definir qué es una empresa comercial. Ya sabemos qué es contabilidad, y ahora vamos a definir lo que es una empresa comercial. Contabilidad, pues, es la materia o la ciencia que estudia el registro de las operaciones de toda empresa para conocer su situación financiera o elaborar la situación financiera en un momento determinado o una fecha determinada. Así, en general, eso es lo que es la contabilidad. Bueno, pero ahorita vamos a hablar de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. La contabilidad comercial. Vamos a definir primero empresa comercial. ¿Qué es una empresa comercial? Ustedes al escuchar empresa comercial, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les ocurre que puede ser alguna empresa comercial? ¿Cómo definirían? Pues esa es una empresa comercial. ¿Por qué comercial? ¿Por qué en una empresa, por qué en una fábrica? ¿Por qué en una empresa de producción? ¿Qué se les viene a la mente al escuchar empresa comercial? Quiero escucharlo, muchachos, una idea, ¿qué piensan? Ok, vamos a definirla. Bueno, una empresa comercial es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos. Empresa que se dedica a comprar bienes, a comprarlos para venderlos.
pero vean la definición, es comprarlos, no elaborarlos. Entonces, una empresa comercial es la empresa que únicamente se dedica a vender los bienes, no a producirlos. Por eso, la empresa comercial o las características de una empresa comercial es que esa empresa no transforma los bienes, no los produce, no los modifica, etcétera. Aparte, empresa comercial es aquella que puede comerciar con materias primas, productos semiterminados o productos terminados, pero no modificarlos. A su vez, esta empresa comercial puede ser mayorista, o sea que venda volúmenes grandes, o minorista, volumen pequeño. Entonces, ya una vez que hemos definido lo que es la contabilidad, lo que es una empresa comercial, vamos a entender por qué una empresa comercial requiere cuentas o cuáles son las cuentas principales que va a requerir una empresa comercial para hacer sus registros de contabilidad, o sea, para llevar su contabilidad. Pues bien, el número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una empresa comercial, de una entidad comercial, va a depender tanto de la clase como el número de operaciones que se efectúen en el análisis que de las mismas se hagan. Pues entre más detallado sea o sea, más detallado sean las cuentas, mayor será el número de cuentas que se utilicen en el registro de operaciones. Entre más detallado sea su registro de la contabilidad, pues más número de cuentas va a utilizar. Es como cuando les decía, está la cuenta de cajas, pero pues puede tener su cuenta la caja chica, algún ahorro que tenga ahí. Entonces, cada cuenta o cada empresa lleva el número de cuentas en su balance general de acuerdo a sus necesidades. No hay una regla que establezca el número exacto de cuentas que se deban emplear en el número de operaciones. Cada empresa lleva el número de cuentas según sus necesidades. Por decir, una mercería pequeña, pues no va a llevar el mismo número de cuentas que por decir una empresa cual les gusta, a lo mejor Cenex, a lo mejor una mueblería, a lo mejor una Coca-Cola. O sea, una empresa grande no va a llevar el mismo número de cuentas que una empresa pequeña, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Bueno, las cuentas de bienes y derechos de la empresa. Las principales cuentas que se utilizan en toda empresa es la cuenta de caja, la cuenta de bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos. Se las estoy mencionando así porque en sesiones síncronas pasadas ya las estuvimos definiendo. Terrenos, edificios, mobiliario y equipo. Y como pueden ver, el nombre de la cuenta, como les mencioné en una de tantas sesiones síncronas o clases, tiene que hacer referencia o indicar exactamente de lo que se trata. No podemos poner una cuenta por decir que diga mercancías diversas y no sabemos ni de qué se trata, no, o sea, inventarios, inventario inicial, inventario final, la cuenta de clientes. Una cuenta de clientes a crédito no podemos poner como el nombre arbitrariamente, sino que tiene que ser un nombre que haga referencia exactamente de lo que estamos hablando. El equipo de entrega o equipo de reparto, los depósitos en garantía, los gastos de instalación, que ya en su momento también los estuvimos manejando mucho, la papelería y los útiles, la propaganda y la publicidad, las primas de seguros, las rentas pagadas por anticipado y los intereses pagados por anticipado. No son todas, pero es en general las cuentas más utilizadas en la mayoría de las empresas comerciales. Estamos hablando de una empresa comercial, porque si estuviéramos hablando ya en sí de una empresa que se dedica a la producción, pues ya sería otra serie de cuentas un poco más detalladas. Cada empresa elabora o pone sus cuentas de acuerdo a sus necesidades, pero claro, siempre adherido a la ley de a las normas de información financiera o lo que establece la ley, ¿verdad? Las cuentas de deudas y obligaciones, así como mencionamos ahorita todas las cuentas de activo de bienes y derechos de la empresa comercial, también hay las de deudas y obligaciones o pasivo, y las principales pues son las de proveedores, documentos por pagar, los acreedores diversos, personas, o sea, que nos deben por un concepto diferente al giro de la empresa, acreedores hipotecarios, a los que les debemos porque a lo mejor nos están rentando algún tipo de edificio, los intereses cobrados por anticipado,
las rentas cobradas por anticipado. Todas estas deudas son las principales que se utilizan en la mayoría de las empresas comerciales. Y las cuentas de capital. Acuérdense, las cuentas de capital fueron las que mencionamos en el estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados. Y son la cuenta de ventas, mercancías generales, los gastos de venta. Recuerden que los gastos de venta se refería a todo el departamento de ventas, todo lo que es la nómina de ventas, el impuesto de venta, las comisiones de los vendedores, las prestaciones que tienen los vendedores en algunas empresas. Ya ven que algunas empresas ya no quieren dar prestaciones, que es el impuesto sobre la renta, lo de la Afore, etcétera. Los gastos de administración, todos los gastos del departamento que lleva la dirección de la empresa o que administra y lleva la contabilidad de la empresa, los gastos y productos financieros, otros gastos y productos y las pérdidas y ganancias. Estos tres últimos conceptos pues eran los que nos iban resultando conforme restábamos de las ventas o de nuestros ingresos, los gastos de administración, lo que nos iba quedando hasta llegar a la pérdida o ganancia de la empresa. Bueno, esas son las principales cuentas que se utilizan en la contabilidad en una empresa comercial. Es necesario que las conozcan porque en contabilidad 2 o en el próximo tetra, pues ya van a llevar contabilidad, pero ya ahí van a practicar un poquito con la cuenta, van a tener el tema de mercancías en tránsito, mercancías que ya están en la empresa, mercancías que no han llegado a la empresa, o sea, ya va a estar un poquito más detallado, el maestro les va a tener que digerir cada uno o desmenuzar cada uno de estos conceptos. Realmente van a practicar ustedes allí cómo es que en la vida real ya se mueve cada uno de estos, de cada una de estas cuentas en la empresa. Aquí a mí lo que me corresponde es únicamente mencionarlas, que las conozcan, las entiendan, que sepan por qué esa empresa lleva esas cuentas. Bueno, porque son las cuentas que esa empresa requiere, son las cuentas principales que te exige la ley llevar y son las cuentas principales que le sirven en general a todo tipo de empresa. Y el segundo tema, pues es el tema del registro contable del IVA. ¿Quién no ha escuchado del IVA? ¿Quién no nos ha tocado en esta vida pagar IVA? Pues ya nos cobran el gobierno por todo y nada, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En México, la ley del impuesto al valor agregado fue publicada en el diario oficial, fíjense, de la Federación desde el 29 de diciembre del 78. Yo creo que antes, mucho tiempo antes que toda la mayoría de ustedes nacieran, pero entró en vigor el 1 de enero del 80. El impuesto al valor agregado también se paga en cada una de las etapas de la producción y comercialización, pero no produce efectos acumulativos, ya que cada industria o cada comerciante al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, pues lo recupera el que él le hubieran repercutido sus proveedores y solo entrega al Estado o solo paga al Estado la diferencia. De esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en el costo de bienes y servicios. Y al llegar estos al consumidor final, pues no llevan oculta en el precio ninguna carga fiscal. Es que esto es, muchachos, en el pasado, como no existía esto del impuesto al valor agregado en cada una de las etapas de la producción, pues se cargaba un cierto tipo de impuesto, pues esto no era aceptable ni rentable, entonces por eso se modificó la ley y ahora únicamente ya al último te cargan lo que es el impuesto al valor agregado, por lo que tú consumas, pues te cargan los productos que causen IVA, pues te cargan el IVA, pero tú a su vez lo puedes cargar al momento de que compres algún producto y exijas tu factura o exijas tu comprobante y pues tú ya haces la diferencia. El impuesto al valor agregado que tú pagas se resta del impuesto al valor agregado que a ti te pagan y pues eso es lo que realmente tienes que declarar ante la ley. Pero miren, vamos a ver primero que nada quiénes somos sujetos del impuesto al valor agregado. Pues actualmente la ley nos dice que todas las personas físicas, o sea, todos nosotros y todas las empresas o personas morales son obligadas o estamos obligadas al pago del impuesto al valor agregado según la ley. Y los sujetos obligados, dice la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la ley del impuesto agregado,
estamos obligados al pago del IVA las personas físicas y morales que en territorio nacional o aquí en México realicemos los actos o actividades siguientes. Todas las personas que enajenemos bienes estamos obligados al pago del impuesto al valor agregado. Si vendemos o compramos una casa, hay que pagar el IVA. Por prestar servicios independientes, si yo como contadora voy y presto un servicio a una empresa, pues yo tengo que pagar también mi IVA. O por otorgar el uso o goce temporal de bienes, también si yo otorgo o tengo casas de renta, estoy dando arrendamiento, pues tengo que pagar el IVA por ese arrendamiento. También por importar bienes o servicios, ya hay tanta empresa de importación que existe aquí en México, todos ellos pues también tienen que pagar el IVA de todo lo que estén importando, todos los bienes o servicios. Ahorita como quiera vamos a definir cada uno de estos puntos. Pues bien, entonces en primer lugar todos estamos obligados al pago del impuesto al valor agregado. Nos lo exige la ley. Ya vimos cuáles son o por quiénes somos los que somos obligados, personas físicas y morales, por qué concepto, por todo tipo de enajenación de bienes, prestación de servicios, importación de mercancía, etcétera. Bueno, ¿cuándo se causa el impuesto? En la prestación de servicios se tendrá o tendremos la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando nosotros otorguemos el uso o goce temporal de un bien tangible, también tendremos la obligación de pagar el IVA en el momento en que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. ¿Cómo se calcula este impuesto? Este impuesto se le aplica al valor de la enajenación de la prestación de servicios, del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señale la ley. Aparte, hay una tasa, no necesariamente tiene que ser el mismo porcentaje de impuesto para una enajenación que por una prestación de servicios o para el uso o goce temporal de algún bien. Después les pongo aquí, como siempre, unas preguntitas que se van a hacer para prepararlos para el examen. Las normas de información financiera establecen... ¿Perdón? Ya no se ve. Ok, permítanme. ¿No se ve la diapositiva? No. Permítame, yo creo que se detuvo. Pero ¿se dejó de ver en este momento o ya tiene ratito que se dejó de ver? Desde el principio no se ve. Ah, desde el principio. Ok. Sí, por eso les decía ahorita, muchachos, me mencionan cuando no se vea para... Como quiera, no se preocupen, ahorita lo volvemos a hacer un repasito. Desde el principio no se vio nada en la diapositiva. Nada más la primera. Desde ahí ya no se ve. Ah, ok, vamos a ver. A lo mejor no le estaba moviendo yo aquí. ¿Ahí sí la ven? Sí. ¿Ahí sí están viendo? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Ah, ok, bueno, nos va a servir de repasito, permítame. Pues si les hablaba que, de que vamos a hablar de las que analizaremos aquí, pues las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. Les definía lo que era una empresa comercial, que una empresa comercial no es lo mismo que una empresa que se dedica a la producción, que una empresa comercial pues que es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos. Pueden voltear a su alrededor, de donde ustedes estén parados en este momento y pueden ver una mueblería, pueden ver una HCB, cualquier empresa que se dedique al comercio es una empresa comercial. ¿Por qué? Porque esa empresa se dedica a la compra-venta de productos. Esa empresa no transforma los bienes, sino que únicamente los pone, los muestra y los pone a la venta. Esa empresa también es una empresa que puede comercializar con materias primas, pero ya terminadas, o productos semiterminados. Y a su vez esa empresa puede ser tanto mayorista como minorista, vender en volumen pequeño como grande. ¿Sí se sigue viendo la diapositiva? Sí. Bueno.
Ok, bueno, como quieran, no se preocupen, ya saben que todas estas PowerPoint, todos estos los voy a presentar allí o se los dejo en el área de recursos. Bueno, el número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una entidad comercial depende tanto de la clase como el número de operaciones que se efectúen en el análisis de las mismas y se haga pues entre más detallado entre mayor sea el número de cuentas que se utilicen en el registro de operaciones, más detallada va a ser la contabilidad de esa empresa. No hay una regla que establezca que el número exacto de cuentas que debe emplearse en cada empresa, en sus operaciones o en sus registros de contabilidad. O sea, cada empresa hace sus cuentas, claro, las básicas que te exige la ley, pero de ahí puede poner un gran número de subcuentas de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a el giro que tenga esa empresa. Como les decía, no es lo mismo el número de cuentas que va a manejar una mercería, una papelería, a una empresa como una mueblería estándar, una empresa grande, no sé, algún FAMSA, etcétera. Bueno, las cuentas principales que emplean todas las empresas en el área de activo o de bienes y derechos de la empresa es la cuenta de cajas, las de bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, el equipo de entrega o reparto, que pues la mayoría ya lo tiene, y más en estos tiempos, ya ven que ahorita se utiliza mucho de que las ventas en línea o las ventas por internet, entonces la mayoría de las empresas tienen ya mucho eso del equipo de reparto. El depósito en garantía, los gastos de instalación, esto ya también lo vimos en alguna otra sesión síncrona, todo lo que invierte la empresa para instalarse, desde los dar de alta el contrato de luz, de agua, de teléfono, etcétera, internet, la papelería y útiles de cada una de las áreas de la empresa. Así tenga varias sucursales, pues todo lo de papelería y útiles que maneja esa empresa, propaganda y publicidad. Esto también acuérdense que es todo lo que emplea la empresa para promover su producto en radio, televisión e internet. Las primas de seguro, los seguros que debe adquirir toda empresa para asegurar su mercancía contra cualquier eventualidad, catástrofe o siniestro. Las rentas pagadas por anticipado, los intereses pagados por anticipado, o lo que nos pagan por anticipado, a lo mejor por inversiones que tenemos en el banco, ¿verdad? Asimismo, así como tiene las principales cuentas de activo, la empresa tiene sus principales cuentas de pasivo. Y las principales cuentas de pasivo de deudas y obligaciones son los proveedores. La mayoría de las empresas lo tienen que manejar según la ley, los documentos por pagar, los acreedores diversos, los acreedores hipotecarios, los intereses cobrados por anticipado y las rentas cobradas por anticipado. Así como la cuenta de capital. Las cuentas de capital, las principales que va a manejar la mayoría de las empresas son las de ventas, mercancías generales, gastos de venta, de administración, gastos y productos financieros, otros gastos y productos y pérdidas y ganancias. Si recuerdan que estos fueron los conceptos que vimos cuando les presenté el estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados, que eran los gastos de venta, todo lo del departamento de venta, de administración, toda la área operativa de la empresa, lo que es el área de Contraloría de la empresa, de dirección, de informática, de nómina, etcétera. Todo esto va registrado o son las principales cuentas que utilizan las empresas de cuentas de capital en una empresa comercial. Según la ley, estos son las principales que deben utilizar. Claro, o sea, la empresa puede hacer más su cuenta de acuerdo a sus necesidades, vuelvo a lo mismo. Hasta aquí es este tema de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. ¿Sí se sigue viendo la diapositiva? Sí. Bueno, ahora vamos a ver el tema del registro contable del IVA. El IVA viene siendo el impuesto al valor agregado que lleva cada uno de los productos según la ley. Y bueno, haciendo un poquito de historia, como les decía, en México desde la ley del impuesto al valor agregado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 29 de abril del 78. Imagínense, antes que la mayoría, como ustedes, les digo, ya habían nacido, yo ya estaba grande. Y entró en vigor el 1 de enero del 80. O sea, el impuesto al valor agregado existía desde los tiempos de las cavernas, como quien dice.
Pero antes, lo que sucedía es que en cada uno de los procesos del producto, hasta que llegara al consumidor final, te cobraban un impuesto. Pero pues eso no era rentable, no era justo, ¿verdad? Para el consumidor. Entonces, por eso la ley se tuvo que modificar y dijo, no, pues que ese impuesto al valor agregado se cobre hasta el final y solo una cantidad o un porcentaje. Por eso el impuesto al valor agregado también se paga en cada una de las etapas de producción y comercialización, pero en estos tiempos ya no produce efectos acumulativos, ya que cada industria o comerciante, al recibir el pago del impuesto que le trasladan sus clientes, lo recupera en el que él le repercute a su vez a sus proveedores. O sea, así como nosotros pagamos IVA por comprar algunos productos, así la persona a la que le vendemos un producto, pues también paga su IVA. Entonces nosotros podemos hacer nuestra declaración juntando todo el IVA que pagamos contra todo el IVA que nos cobran, y la diferencia es realmente lo que vamos a declarar ante la ley. Y muchas veces pues nos sale un IVA a favor el gobierno pues no lo tiene que regresar. Pero bueno, eso es si juntamos toda la documentación para que efectivamente nuestros IVA nos salga a favor. Bueno, entonces les decía, ya que cada industria o comerciante al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a su vez lo hubieran repercutido sus proveedores, y pues solo pagamos al Estado la diferencia. De esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya como en tiempos del pasado, que en el costo del bien y del servicio. Y al llegar este producto al consumidor final, pues no lleva oculto en el precio ninguna carga fiscal. Antes sí era de que no sabías ni cuánto pagabas de IVA y cuánto era realmente lo que te costó el producto. Aparte había mucha inflación. Ahorita pues sí hay inflación, pero todo esto ya es un poquito más justo lo que te cargan de IVA, entre comillas, porque ahorita ya el gobierno le quiere agregar IVA a todo lo que compras y vendes, hasta lo que ni se imagina. Pero bueno, ¿quiénes somos sujetos del pago del IVA? Todas las personas físicas y morales estamos obligadas al pago del impuesto al valor agregado. Ya saben, hasta cuando vamos al Oxxo al comprar una simple coca, ahí nos cargan el IVA. Ya por todo nos cargan el IVA. Entonces, toda persona física, toda empresa, estamos obligadas al pago del impuesto al valor agregado. Dice la ley, de hecho la ley dice así a la letra, sujetos obligados. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado, estamos obligados a pagar impuesto del IVA a todas las personas físicas y morales que en territorio nacional, o sea que estemos aquí en México, realicemos actos o actividades siguientes. De hecho, aquí son pocos reglones que menciona la ley, pero realmente pues la ley no se equivoca. Con estos 4 reglones que agrega, ahí ya nos está, ¿cómo puedo decir para no herir sensibilidades? Pues ya nos está agregando a todos. Por todo lo que hagamos nos cobra. Si enajenamos un bien, si compramos o vendemos una casa, si compramos o vendemos un producto, hay que pagar el IVA. Por prestar servicios independientes, si ustedes van y prestan un servicio independiente como profesionistas a una empresa, hay que pagar el IVA de ese servicio que estamos prestando al momento que te dan tu cheque de nómina. Otorgar el uso o goce temporal de bienes, si nosotros rentamos o arrendamos alguna casa, algún bien, también hay que pagar el IVA. Por importar bienes o servicios, también cualquier bien que importemos o cualquier servicio, también hay que pagar el producto, todo eso que ya hay tanta mercancía que la gente suele traer de Estados Unidos, de China, tanto que se utiliza todo eso, pues hay que pagar el impuesto por todos esos productos que compremos. Y después dice, existen ciertos productos que no se exentan de la aplicación del gravamen, como son los medicamentos. Los medicamentos no llevan impuesto, no llevan IVA. El agua no gaseosa, acuérdense, agua no gaseosa es agua nada más. Aunque ahorita también ya ven que hay tantas escasez de agua, el agua también, toda agua que no esté compuesta, esa no causa IVA, pero todos los juguitos, la leche, cualquier producto fermentado, los yogur, todo eso, pues sí paga IVA.
la mayoría de por la mayoría de la comida ya nos cobran IVA, antes no era así. Los vegetales que no hayan sido industrializados, vegetales que tú compras, por decir, vas a un mercado y ahí los compras, esos que recién están cosechados, ¿verdad? Eso no, pero si ya tú vas este, a una H-E-B, a un Walmart, no sé, y compras tus vegetales ya empaquetados, pues ya por eso ya se paga IVA. Ya ves que ahorita se utiliza mucho los vegetales, ¿cómo se dice? Refrigerados, precongelados, esos pues sí te cobran IVA. Toda la joyería también está exenta de IVA, los libros y revistas, pero ya la mayoría, pues la gente no tiene mucha inquietud por leer. A mí sí me gusta mucho leer, pero pues eso es un producto que pues yo me siento beneficiada de que los libros y revistas no me estén cobrando IVA. Bueno, ahora el momento de causar el IVA. ¿Cuándo? ¿En qué momento es que te cargan a ti el IVA? Bueno, en la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, en el momento que hagas el movimiento de compra, enajenación, bien, en ese momento se te debe cargar el IVA. También cuando tú otorgues el uso o goce temporal de un bien tangible, pues tendrás la obligación de pagar el impuesto. Puede ser también si tú rentas, a lo mejor te dedicas a rentar, no sé, algún camión que rentes para eso de, ¿cómo se dice? Cuando cambias, sí, cuando trasladas muebles, me fue ahorita la palabra, eso también tienes que pagar tu IVA. En el momento en que se efectúa dicho otorgamiento, se cobran las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. El cálculo del impuesto. Se le aplica el valor de la enajenación, de la prestación de servicios, del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señale la ley. Aparte, debes aplicar la ley del impuesto según el producto que compres, es el porcentaje de impuestos según lo establezca de la ley que te van a cobrar. No es lo mismo lo que te van a cobrar por una coca que por lo que de IVA que te van a cobrar por a lo mejor vender algún camioneta, a lo mejor comprar una casa, a lo mejor rentar un edificio, etcétera. Es otro porcentaje. Bueno, para llevar un control del impuesto al valor agregado se establecen dos cuentas que para su registro en una se traslada el impuesto a los clientes, o sea, nosotros le enviamos el impuesto a los clientes sobre lo que nos compran, y el otro es el que nos mandan a nosotros los proveedores. Recuerden, si estamos hablando en cuanto que nosotros somos una empresa comercial. Entonces, hay dos cuentas que se utilizan para registrar nosotros el IVA, para registrar tanto el IVA que nosotros tenemos que pagar como el IVA que nos pagan a nosotros. Y haciendo la diferencia de estos dos IVAs es que nos va a salir el saldo de lo que nosotros debemos declarar ante Hacienda. Bueno, el IVA por pagar, vamos a definirlo. Esta es una cuenta de pasivo a corto plazo. O sea, es a nuestro cargo porque es cuenta de pasivo, es de naturaleza acreedora y en ella se registra el IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra a sus clientes. Es que nosotros le cobramos a nuestros clientes. Mientras que el IVA acreditable es una cuenta de activo circulante, es de naturaleza deudora y en ella se registra el IVA que al contribuyente le trasladan o repercute en sus proveedores. Sí, hay dos IVAs, el IVA por pagar y el acreditable. El acreditable pues es el más favorable porque es el que nos trasladan o nos repercute en nuestros proveedores, y el IVA por pagar pues es el que nos toca a nosotros pagar o cobrar a nuestros clientes. Las normas de información financiera establecen la cantidad límite de cuentas que deben tener las empresas. Falso. O sea, la ley no te dice debes tener 10, 20, 30 cuentas. No, te dice cuáles son las básicas que debes utilizar y en base a ello tú debes poner tus cuentas de acuerdo a las necesidades o al grado de operaciones o monto que manejes en tu empresa. ¿A qué grupo pertenecen las siguientes cuentas? Las mercancías generales, los gastos de ventas, de administración, gastos y productos financieros, otros gastos y productos y las pérdidas y ganancias o ventas, pues a la cuenta de capital. Pues todos estos gastos son cuentas de capital, era lo que manejábamos en el estado de pérdidas y ganancias. Estos repásenlos porque es lo que va a venir en el examen. El número de cuentas que se emplean en la contabilidad de la clase y número de operaciones que se efectúan en el análisis de las mismas
que se haga, entre más detallados mayor será el número de cuentas que se utilicen en el registro de operaciones, sí. O sea, entre más detallada quieras llevar tu contabilidad, pues más número de subcuentas puedes utilizar para que sea más clara tu información. ¿A qué grupo pertenecen las cuentas de acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado, rentas cobradas por anticipado? O sea, cuenta de pasivo. Estas son puras deudas para nosotros. ¿En qué grupo se registran las cuentas de depósitos en garantía, gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad y primas de seguro? Pues en cuenta de activo. Son personas obligadas al pago del impuesto agregado. Toda persona física y moral está obligada al pago del impuesto al valor agregado. La cuenta del activo circulante de naturaleza deudora, en ella se registra el IVA que el contribuyente le trasladan o repercuten sus proveedores, es el IVA acreditable. El IVA en la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Si, o sea, dices tú, ¿cuándo voy a pagar el IVA? Pues en el momento que compres o vendas un producto, en ese momento es cuando o pagas el IVA o te trasladan el IVA. Y siempre todos estos conceptos están basados en la ley y en el libro, lo tomo del primer curso de contabilidad, es el libro que llevamos de base. Bueno. Hasta aquí es estos dos temas de contabilidad. Ahorita vamos a dar el repaso. Como quiera me mencionan si no se llegara a ver si no se llegara a ver la diapositiva me menciona. Les voy a dar un repasito. Como les digo, este primer curso es pura teoría. Algunos me dicen puro rollo, pues puro rollo, pero pues son los conceptos básicos que te van a servir para que vayas entendiendo contabilidad 2 y contabilidad 3. Las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial. El objetivo pues de esta tarde fue estudiar el movimiento de las cuentas o de la clasificación del balance general. El número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una empresa comercial depende tanto de la clase y número de operaciones que se efectúan en el análisis que de la misma se haga. Pues entre más detallado esté mayor será el número de cuentas que utilices en el registro de tus operaciones. No hay una regla que establezca el número exacto de cuentas que se deben emplear el número de operaciones. Para que de repente si van por ahí y les dicen, no, es que a mí la maestra me dijo que nada más son estas cuentas las que debo utilizar. No, muchachos. Esas son las básicas en toda empresa comercial, pero de esas tú puedes, según tus necesidades, según tu tipo de empresa en la que trabajas o empresa que pongas el día de mañana, pues puedes agregarle más cuentas para que sean más detallados todos los movimientos que estás haciendo en tu empresa o en la empresa para la que trabajes. Las cuentas de activo, son las cuentas de bienes y derechos de la empresa. Aquí se fijan, les vuelvo a definir para que se les quede bien claro que es activo. Son cuentas de bienes y derechos de la empresa. Y vienen siendo todas estas cuentas que se utilizan todas las empresas. La cuenta de caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, terrenos y edificios, mobiliario y equipo de entrega o reparto, depósitos en garantía, gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, prima de seguro, rentas e intereses pagados por anticipado. Aquí les dije terrenos y edificios, porque anteriormente casi la mayoría de las empresas ponían los terrenos y edificios juntos. Actualmente siempre lo ponen por separado porque, como les digo, entre más detallada sean tus cuentas en el registro de operaciones, más completa es tu contabilidad, más entendible y más completa va a ser la presentación que hagas de tu balance general. Bueno, la cuenta de caja. La cuenta de caja es una de las principales y el saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de la existencia en efectivo y aparece en el balance general en el grupo de activo circulante. Ya les mencioné por qué se carga, por el valor de la existencia que haya de efectivo en la caja, el valor del dinero que ingresa en caja y de los sobrantes de efectivo. Y disminuye esta cuenta del valor de dinero en efectivo que nosotros vayamos pagando o ingresando a la caja, de los faltantes en efectivo, también hay faltantes en la cuenta de caja y del valor de su saldo o ya el último para saldarla.
Y la cuenta de bancos, otra de las principales, esta cuenta es deudora y su saldo es deudor, y expresa el valor de la existencia depositadas en los bancos en cuenta de cheques y va a aparecer en el balance general en el grupo de activo circulante. Esta cuenta pues lógicamente va a aumentar o se va a cargar por la existencia de los depósitos en los bancos en cuenta de cheques, por el valor de depósitos en cuenta de cheques, por los intereses que los bancos nos abonen en nuestra cuenta de cheques, pues va a aumentar la cuenta, pero va a disminuir conforme vayamos expidiendo cheques, por intereses que nos cobre o comisiones que nos cobre el banco por a lo mejor cheques rebotados, y al último pues por su valor para saldarla. No vamos a hablar de todas las cuentas, pero pues sí les mencioné y les definí las dos principales. Y la cuenta de mercancías, esta cuenta va a ser objeto de un estudio especial debido a los distintos procedimientos que existen para registrar las operaciones de compra y venta de mercancías, razón por la cual pues se ha querido conveniente estudiar la parte en un capítulo posterior. Es como les digo, el registro y control de las operaciones de mercancía es un capítulo bien amplio. Ese lo van a ver en el tetra que entra. Ahí van a ver todo definido o desmenuzado perfectamente la cuenta de mercancías. ¿Por qué? Porque mercancías es lo todo de la empresa, es el inventario de la empresa, es con lo que vas a vender, lo que vas a vender en la empresa, a lo que te vas a dedicar. Entonces, sí ocupa un capítulo especial esta cuenta, para que entiendan cómo se manejan las empresas. Eso ya se los van a presentar en el próximo curso. Ustedes van a entender por qué es tan importante la cuenta de mercancías. La cuenta de clientes, pues son toda la gente que nos debe porque nos compró a crédito y es cuenta de activo. Aumenta cada que tengas clientes a crédito, disminuye cada que los clientes te pagan. Documentos por cobrar es cuenta también de activo, expresa el valor nominal de los documentos pendientes de cobro y aparece en el balance general en el grupo de activo circulante, porque son documentos a lo mejor que firmamos y que rápidamente podemos convertirlos en un plazo corto a efectivo. Los deudores diversos. El saldo de esta cuenta es deudor, es cuenta de activo y expresa el valor de las cantidades pendientes de cobro a cargo de los deudores. Aparece en el balance general también en grupo de activo circulante. Recuerden, activo circulante, lo que es rápidamente recuperable o convertible en efectivo. La cuenta de terrenos. Terrenos, pues el saldo de esta cuenta también es activo, expresa el costo de los terrenos propiedad del comerciante y aparece en el balance general en el grupo de activo fijo. Ya cambiamos activo fijo porque pues si un terreno lo vendes pero no rápidamente puede, o sea, no es un dinero del que puedas disponer de un día para otro. Edificios también es cuenta de activo y representa el costo de los edificios propiedad del comerciante y también es un activo fijo. No rápidamente entra el dinero en efectivo a la cuenta de la empresa porque pues de un día a otro nunca te van a pagar un edificio. Mobiliario y equipo es el saldo de esta cuenta, también es deudor y expresa el valor del precio de los costos de muebles y enseres propiedad del comerciante y pues también es un activo fijo. Todo el mobiliario y equipo, todo el equipo de cómputo, todos los anaqueles, todo lo que tenga la empresa y aquí va registrado. El equipo de entrega o reparto también es cuenta de activo y esto es el costo de todos los vehículos de transporte propiedad del comerciante. Las estoy diciendo rapidito porque nomás es un repaso, ya las habíamos visto en clases pasadas. Los depósitos en garantía es otra de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad comercial y es cuenta de activos deudora y expresa el valor de las cantidades que dejas en guarda el comerciante para garantizar bienes o servicios. Les mencionaba yo el ejemplo clásico cuando dejas en guarda o adquieres un contrato con esas empresas que vienen y te recogen el efectivo de la empresa. Entonces tú ya tienes un contrato con esas personas para que te dejen en guarda o te den ese servicio de recoger tu efectivo y guardarlo para que no lo dejes en la empresa. La empresa cierra en la noche, te lo pueden robar, etcétera. A lo mejor hasta le puede pasar algo si se quema la empresa, aún y cuando tenga seguro. Gastos de instalación, pues es el saldo de esta cuenta también es deudor, cuenta de activo y expresa el valor de los gastos de instalación, de adaptación, de mejoras, etcétera, efectuadas para acondicionar el local cuando te estableces o cuando ya le quieres hacer mejoras y aparece en el balance general en activo diferido.
¿Por qué diferido? Porque acuérdense que es un gasto que a lo mejor ahorita te está costando porque estás invirtiendo, pero ese gasto a la larga te va a repercutir o te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo en tu empresa para instalarte, para acondicionarte, pero al tener una empresa bien acondicionada, bien presentada, vas a vender más. Entonces ahí es cuando vas a recuperar todo aquello que invertiste en tus gastos de instalación. Papelería y útiles, pues es el saldo de cuenta deudora, es de activo y expresa el valor de papelería y útiles pendientes de utilizarse y aparece también con activo diferido. Propaganda y publicidad, pues la palabra lo dice, es la propaganda o publicidad pendiente de aprovecharse y aparece en el balance general en el grupo de activo diferido. A lo mejor tú le pagas a la televisora para que mes con mes te presente un anuncio de publicidad. Entonces, ya tienes ese pago realizado, entonces tú nada más cada mes pues estás aprovechando esa publicidad, pues eso es activo diferido. Te va a repercutir en un beneficio para la empresa, pero en el largo plazo. Primas de seguros. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de las primas de seguro o no vencidas. Aparece en el balance general en el grupo de activo diferido. Toda aseguranza que obtengas para tu empresa se registra aquí en primas de seguros. Las rentas pagadas por anticipado. El saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de las rentas pagadas por anticipado pendientes de ser disfrutadas. A lo mejor tú ya pagaste tu renta de este mes, aún no la disfrutas, aquí se registran rentas pagadas por anticipado y es también otra de las cuentas principales utilizadas en la mayoría de las empresas comerciales. Los intereses pagados por anticipado, el saldo de esta cuenta pues es también deudora, es cuenta de activo, expresa los intereses pagados por anticipado pendientes de vencerse y aparecen también en activo diferido. Las cuentas de pasivo también estas son las principales cuentas utilizadas en toda la mayoría de las empresas. Y pues pasivo, ya recordemos o hagamos memoria que son todas las cuentas de deudas y obligaciones de la empresa. Y las principales son nuestros proveedores, o sea, gente que nos surte la mercancía a crédito, los documentos por pagar, los acreedores diversos, acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado y rentas cobradas por anticipado. Proveedores, recuerden que también es cuenta de pasivo, entonces es cuenta acreedora y expresa el valor de las compras de mercancías o créditos pendientes de pago y aparece en el balance general en pasivo circulante o flotante. ¿Por qué? Porque recuerden que es una deuda que sí nos pueden exigir en el corto plazo. Y documentos por pagar, pues es el valor nominal de los documentos pendientes de pago y también es pasivo circulante, es otro documento que es exigible en el corto plazo, por eso es pasivo circulante, otro de las principales cuentas que utilizan la mayoría de las empresas comerciales. Acreedores diversos. El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor de las cantidades que por conceptos diferentes de la compra de mercancías nosotros les debemos a terceras personas. Aparece en el balance general en el grupo de pasivo circulante o flotante. Acreedores diversos, recuerden, puede ser alguien que a lo mejor nos vendió esa empresa, nos vendió alguna camioneta, nosotros se la estamos pagando, pero pues esa empresa no se dedica a la venta de camionetas, sino que esa alguna camioneta que ellos la tenían como equipo de reparto, nos la vende a nosotros, pero esa empresa realmente se dedica a lo mejor a la venta de muebles. Entonces nosotros le debemos a esa empresa, pero no por el giro de ellos, que es la venta de muebles, le debemos porque nos vendió una camioneta. Acreedores hipotecarios, el saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor de los préstamos hipotecarios pendientes de pago. Aparece en balance general en el grupo de pasivo fijo o consolidado. Intereses cobrados por anticipado, el saldo de esta cuenta también es acreedora, expresa el valor de los intereses que nos cobran por anticipado y son pendientes de vencerse. Aparece en el balance general en el grupo de pasivo diferido. Pues algunos intereses que se nos venzan de alguna deuda que tengamos y pues nos las están cobrando, nos cobran por anticipado, pues hay que estar abonando esa cuenta, entonces cuenta de pasivo. Rentas cobradas por anticipado, esta cuenta es acreedora y expresa el valor de las rentas que nos cobran por anticipado y que están pendientes de vencerse y también es pasivo diferido, una deuda diferida. Y la cuenta de capital. Ahora la cuenta de capital, pues esta tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que existe entre activo y pasivo durante el mismo, por las nuevas aportaciones o retiros de capital que haga el propietario
y al terminar por la utilidad o pérdida neta y por el saldo que arroja la cuenta de gastos particulares. El saldo de esta cuenta es acreedor, al igual que la de pasivo, y expresa el valor de capital invertido por el propietario. Recuerden, la cuenta de capital va a aumentar siempre que el propietario llegue y haga aportaciones, a lo mejor por retiros que haga de su capital, y también por la utilidad o pérdida que al final tenga sus operaciones normales. Y es cuenta acreedora. Bueno, hasta aquí es todas las cuentas. Hicimos el repasito de las cuentas principales y definimos cada una de ellas. Son las cuentas que ustedes van a toparse en la vida en la mayoría de las empresas. Toda empresa que vayas son las principales cuentas que maneja o debe manejar según la ley. ¿Va a tener más? Claro que sí, porque entre más cuentas tenga una empresa, mejor detallada llevará su contabilidad. Y el otro capítulo de esta tarde pues es el registro contable del IVA. El objetivo de este capítulo es más que todo que ustedes comprendan el procedimiento para llevar el control del IVA acreditable y cómo calcular los impuestos. El objetivo sí como que es muy amplio. En realidad aquí nada más nos toca lo que es por qué se requiere pagar IVA, quién establece que hay que pagar el IVA y los dos tipos de IVA que existen, el IVA acreditable y el IVA por pagar. En cursos posteriores ustedes ya les estarán poniendo ejercicios sobre cómo calcular el IVA o hacer operaciones y ustedes ya calculen el IVA. Aquí es más que todo que conozcan que existe el IVA, quiénes son los que estamos obligados a pagarlo y cuáles son los principales conceptos de IVA. Bueno, como les decía, en México la ley del impuesto al valor agregado pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 78. Pero acuérdense, una ley primero se publica y después entra en vigor. Entonces se publicó en el 78 y fue hasta el 1 de enero del 80 cuando entró en vigor. El impuesto al valor agregado vino a derrocar o a sustituir al impuesto federal, el que les decía yo sobre ingresos mercantiles. Antes se le llamaba así, antes no era impuesto al valor agregado, sino que se llamaba impuesto federal sobre ingresos mercantiles. Y la diferencia radica básicamente en que antes era como una cascada, es decir, que antes debía pagarse en cada una de las etapas de producción y comercialización lo que determinaba en ella, en esto, o lo que aumentaba el costo y precio de los productos, y tenía como un efecto acumulativo. Entonces, esto afectaba mucho a los consumidores finales. Pero cuando entra en vigor la ley del IVA, eliminó todos estos resultados nocivos del impuesto federal de ingresos mercantiles, destruyó el efecto acumulativo o en cascada que tenían los productos y la influencia que la misma ejercía en los niveles generales de precios. O sea, los precios estaban bien disparados, bien descontinuados. Bueno, hasta la fecha, con tanta inflación en el pasado, y bueno, en el presente pues es un disparate de precios, pero bueno. Antes sí se acumulaba el impuesto en cada uno de los procesos del producto. Ahorita no, ya hasta el último es cuando se le aplica el impuesto al valor agregado. Y en México la ley del impuesto al valor agregado determina que la tasa del gravamen es del 16% de dicho impuesto. Esto se dictaminó en el 2014. Bueno, el impuesto al valor agregado también se paga en cada una de las etapas de producción y comercialización, pero no produce efectos acumulativos, ya que ahora la industria o comercio, al recibir el pago del impuesto que le traslada a sus clientes, recupera el que le hubiera repercutido cuando sus proveedores se lo cargan a él, y solo entrega al Estado la diferencia. De esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en el costo de bienes y servicios, y al llegar al consumidor final, pues no lleve oculto en el precio ninguna carga fiscal. Es decir, así como nosotros nos trasladan el IVA, nosotros trasladamos el IVA a quien nos compra un producto. Entonces, nosotros al hacer nuestra declaración, todo el impuesto que nos cargaron, le restamos el impuesto que cargamos, y entonces ahí realmente es la diferencia. Ya vemos si nos sale impuesto a pagar o impuesto a favor. ¿Y quiénes somos sujetos del impuesto al valor agregado? Pues todas las personas físicas y morales estamos obligadas al pago del impuesto al valor agregado. De acuerdo a lo que establece en el artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado, estamos obligados al pago del IVA todas las personas, fíjense, todas las personas físicas, o sea, todo lo que se mueve y ejerce algún tipo de
de profesión aquí en México, y todas las personas morales que en territorio nacional realicemos actos o actividades siguientes: la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgar o gozar temporalmente de algún bien y la importación de bienes y servicios. Bien, ¿en qué consiste la enajenación de bienes? Aquí sí se los definí, mire. La enajenación de bienes consiste, según la ley, en toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Se considera que se efectúa la enajenación en el momento que efectivamente se cubran las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. O sea, cuando tú a lo mejor otorgas el uso o goce temporal de algún bien, alguna casa, que otorgas el uso de alguna persona que te la renta, pero tú te reservas el dominio, o sea, lo estás rentando, pero el bien sigue siendo tuyo, pues ahí tienes que pagar IVA. La venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o propiedad. Si tú vendes una casa, vendes un carro, si donas una propiedad, tienes que pagar IVA. Si cedes el derecho de algún bien, de alguna propiedad, de algún servicio, también tienes que pagar impuesto. Entonces, la transmisión de la propiedad por causa de muerte y donaciones, no se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte. Bueno, aquí tiene su excepción la ley. Si tú donaste o enajenaste por muerte, pues ahí, así como la donación, salvo que realicen las empresas para causar el donativo, no sea deducible para fines de impuestos sobre la renta. Solo cuando transmitas una propiedad por causa de muerte es cuando la ley te exenta el pago del impuesto al valor agregado. La prestación de servicios independientes, también es otro de los grandes conceptos que dice la ley que tiene que pagar IVA. Si tú prestas un servicio independiente, y la ley establece que prestar servicios independientes, para efectos de la ley, la ley considera que implica prestar servicios independientes lo siguiente. ¿Sí aprecian la diapositiva? Sí, maestra. Bueno, la prestación de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé el origen y nombre o la clasificación que a dicho acto le den otras leyes. O sea, si tú prestas un servicio, o sea, que sea de dentista, de contador, de abogado, de psicología, etcétera, tienes que pagar el IVA por aquel servicio independiente. El transporte de personas y bienes, la gente que se dedica a lo mejor a transportar gente a la frontera, que tiene algún camión y ese camión se dedica a hacer viajes aquí locales, pues tiene que pagar el IVA sobre ese transporte de personas y bienes. El seguro, el afianzamiento y el refinanciamiento también. Eso también implica, es un servicio es un servicio independiente, entonces también causa IVA. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución también deben pagar IVA. La asistencia técnica y transferencia de tecnología, también ya ven que vienen, bueno, ahorita con el outsourcing ya no, creo que este gobierno dice que ya queda prohibido el outsourcing, pero pues cualquier asistencia técnica que des a una empresa tienes que pagar tu IVA. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Bueno, estos son todos los conceptos que implica la ley. Entonces hay que tener, es como el abogado. El abogado tiene que entender y conocer bien la ley para él aplicarla y decir, bueno, a esta persona, como en la contabilidad, a esta persona sí le toca pagar el IVA, pero pues a lo mejor podemos releer lo que dice la ley y decir, no, pues esta persona realmente no está haciendo un servicio independiente, entonces no le toca pagar el IVA. Lo mismo con un abogado. El abogado puede entender o interpretar la ley, y si la ley se lo aprueba o si establece vamos a decir, las causales, o vamos a decir,
no sé, la evidencia de que no causa impuestos aquello, no es causa de delito, pues también pues, puede salvarse la persona. Es lo mismo aquí en la prestación de servicios independientes. La persona puede decir, bueno, yo te doy el servicio, te doy asistencia técnica, pero la asistencia técnica no es siempre, a lo mejor la comisión no es siempre, a lo mejor yo represento a esta persona, como el caso de los representantes de artistas, pero no lo represento siempre, a lo mejor lo represento temporalmente. Entonces todo esto, pues ellos tienen que hacer su declaración y pagar el IVA, pero pues siempre hay que saber interpretar la ley para ver cuándo sí procede el cargo del IVA y cuándo no. La excepción a sueldos y salarios y a ciertos honorarios. No se considera prestación de servicios independientes la que realice de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciba ingresos que la ley del impuesto sobre la renta asimile de dicha remuneración. O sea, nosotros como empleados de sueldos y salarios, el sueldo y salario no va a causar IVA. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. ¿Okay? Pero algunos honorarios tampoco van a causar IVA siempre y cuando la ley lo englobe en este concepto. Como les digo, hay que saber interpretar la ley para ver cuándo sí procede el cargo del IVA y cuándo no. Pero en cuanto a sueldos y salarios y honorarios, no nos van a cargar el IVA. Bueno, yo aquí me veo beneficiaria porque yo tengo dos empleadores, uno de honorarios, que es aquí en la UC, y otro de sueldos y salarios, que es para la empresa que laboro actualmente. Entonces, yo hago mi declaración anual, como yo tengo ingresos por sueldos y salarios más sueldo por honorarios, entonces yo ya estoy en un nivel según la ley de ingresos, que sí soy prospecto del pago de impuestos, del pago del impuesto sobre la renta, pero gracias a Dios, pues según la ley aquí establece que no tengo que pagar IVA, porque lo que yo realizo es un servicio independiente de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. Si yo no supiera o no pudiera interpretar la ley, pues yo pensaría que también me tocaría pagar IVA, ¿verdad? Pero pues no me toca. Así ustedes, toda la mayoría, si trabajan actualmente para una empresa, pueden checar su nómina y pueden ver que allí no les están cobrando IVA, y si les están cobrando IVA, pues deben de preguntarle a su contador o al de nóminas cuál es la causal por la que se les está cobrando ese IVA sobre su sueldo, sobre su ingreso. El otro concepto que causa IVA, según la ley, es el uso o goce temporal de bienes. El arrendamiento, que es el que les decía, el ejemplo más clásico de pago del IVA, rentar casas o rentar incluso algún tipo de mueble, que yo me dedique a arrendar un mueble para que en ese mueble traslades mercancía o se dedique a fletes, el usufructo y cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que el efecto utilice, por lo que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Usar o gozar temporalmente de bienes es lo que viene siendo la gente que se dedica al arrendamiento o a la renta de casas. O la renta también de carros. Ya ves que vas a una ciudad o vas a otro país y rentas, o vas a Cancún o así y rentas un carro, tienes que pagar el IVA por la renta de ese servicio de renta de un auto. Importación y exportación de bienes. La ley dice que se considera importación la introducción al país de bienes, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega de material se hubiera efectuado en el extranjero, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios que se prestan por no residentes en el país. Entonces, este es un párrafo tan pequeño, pero engloba tanto. ¿Por qué? Porque si tú introduces cualquier bien al país, tienes que pagar tu IVA. Y si la persona que adquiere un bien, que si esa es una persona residente en el país y esa persona adquiere un bien intangible enajenado por personas, o sea, esa persona te está importando un bien, pero esa persona que te importa un bien, aunque viva en el extranjero, siempre te están enviando mercancía para acá, pues tú tienes que pagar ese IVA. ¿Me explico? Entonces, este párrafo hay que saberlo interpretar bien,
porque la ley te puede mandar que estás a lo mejor importando o exportando bienes y estás evadiendo el pago del IVA. Entonces, para eso sí requiere, si ustedes un día se dedican a importación o exportación de bienes o trabajan en una empresa que se dedica a la importación o exportación de bienes y servicios, pues ellos tienen que tener bien entendido bien estudiado lo que es el pago del IVA para que no caigan en una irregularidad según la ley. Excepciones del IVA, así como es obligatorio pagar el IVA, pues la ley también te dice que hay excepciones, que hay conceptos o productos que no causan IVA, que son los medicamentos, el agua no gaseosa o compuesta, los vegetales que no hayan sido industrializados, la joyería y los libros y revistas. Todo eso es lo que únicamente está exento al pago del IVA. ¿En qué momento, dirán ustedes, pero en qué momento me van a cargar el IVA? A lo mejor ni te das cuenta y pues de hecho es así, cada que compramos un producto ni nos damos cuenta, pero allí ya nos están literalmente enjaretando el IVA. Entonces, en la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, pues tenemos la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se efectúe dicho otorgamiento, cobremos las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Se le aplica el valor de la enajenación de la prestación del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señale la ley. Aparte hay que saber qué tasa le corresponde de IVA según hagamos, según si sea una enajenación de bienes, si sea un uso temporal de bienes o sea una importación de bienes. En todas las compras existe un subtotal y un total a pagar. Ustedes han visto el ticket que les llega cuando van al Oxxo, chequen cuál es el total y cuál es el subtotal. Ahí se ve lo que te están cobrando. A veces dices tú, ay, pero el producto valía tanto, pues ahí ya va cargado el IVA. Y se siente feo, ¿no? Porque pues compras un producto y dices, ay, o sea, aparte de que tengo que pagar el costo, aparte tengo que pagar lo del IVA y pues si viene siendo una cantidad un poquito más fuerte. Es como cuando vas allá acá a comprar chucherías a la frontera, que vas y compras y te dicen también en Estados Unidos, es el costo del producto más las taxas, es esto menos las taxas, y dices tú, nunca terminé de pagar. Yo no soy, ¿cómo les diré? No es que sea coda, pero de Monterrey, pero no me gusta ir a comprar a Estados Unidos porque siempre me siento, como les diré, como estafada, como que realmente lo que compro, digo, a lo mejor lo pude comprar aquí en México, de igual calidad, porque hay gente que es muy malinchista y dice, no, es mejor calidad ahí, pues a lo mejor sí, pero en lo que gastas de que los impuestos, el permiso para pasar allá, lo que te gastas en comida, pues yo siento que sale lo mismo. Pero bueno, entonces allá también te agregan tus tasas. Bueno, se le aplica el valor de la enajenación de la prestación de servicios, del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señale la ley. En todas las compras existe un subtotal y un total a pagar. El subtotal, pues es el que se refiere al pago del producto o servicio sin la tasa del IVA, es lo que realmente cuesta el producto. Y el total, pues ya incluye el porcentaje. Cualquiera que sea el precio subtotal de tu compra, lo multiplicas por 0.16 y el resultado que se obtenga es lo que se agrega al precio final. Por eso, en vez tú, no, pues que me cuesta 10 pesos este producto, pues, o 100 pesos, más el 16% del IVA, pues ya te viene saliendo en una cantidad más altita. Entonces, el traslado del impuesto. El traslado del impuesto, ¿qué es que nos trasladen el impuesto? Es el cobro o cargo del impuesto que el contribuyente debe hacer a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Entonces, yo como contribuyente debo trasladar el impuesto. Y la forma de trasladar el impuesto es el contribuyente trasladar el impuesto en forma expresa y por separado, o lo que el impuesto debe de figurar en el documento que comprueba la operación realizada en forma expresa y separada del valor de la contraprestación. O sea, realmente cuando te dan el ticket, lo legal es que te pongan el precio del producto más lo que es el IVA y al último el subtotal. No todos lo hacen, pero sí es causa incluso de multa de que no te presenten así tu ticket las personas que cobran IVA. Entonces, en caso de otorgar devoluciones, descuentos y bonificaciones, se deberá cancelar o restituir el impuesto trasladado y expedir nota de crédito en la que se haga constar en forma expresa tal circunstancia.
Aparte, si tú cancelas o devuelves el producto así como pagaste el IVA, también te deben de disminuir el IVA cuando hagas una devolución o te hagan un descuento o una bonificación. Hay que estar bien abusados con eso porque a veces haces una devolución y ni siquiera te das cuenta que no te descontaron lo del IVA, sino que te lo siguen poniendo allí. La declaración. En pago mensual, los contribuyentes efectuarán, nosotros como contribuyentes, o sea, todos en general efectuaremos el pago del impuesto mediante la declaración que vamos a presentar ante las oficinas de Hacienda autorizadas a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Hay que estar haciendo la declaración para que el último nos haga nuestra devolución de impuestos. Básicamente se hace una operación que le resta el IVA retenido en los casos en que tu cliente te retenga impuestos como en arrendamiento, honorarios y el IVA acreditable, el que te cobran tus proveedores en tus compras, al IVA causado, el que tú incluiste en tu facturación y por tanto le cobraste a tus clientes, para definir si todavía debes trasladar una parte de dicho impuesto al SAT. O sea, haces tu IVA retenido menos tu IVA acreditable y ahí te sale realmente lo causado o lo que vas a pagar o lo que te va a devolver el SAT. Y para llevar un control del impuesto al valor agregado, pues hay dos cuentas para su registro. Dirás tú, ¿y cómo se registra en el balance? Pues hay dos cuentas. En una se traslada el impuesto a los clientes y en otra el que se repercute o que nos repercuten más bien los proveedores. Entonces siempre debes registrar el IVA por pagar y el IVA acreditable. Y sobre esto haces una resta y sale lo que realmente tienes que tú pagar. Entonces, el IVA por pagar es una cuenta de pasivo, es deuda, es a corto plazo, es de naturaleza acreedora, en ella se registra el IVA que el contribuyente le traslada, o sea que yo le traslado, le cargo, le cobro a mis clientes. Aquí les puse la regla T como va el IVA, es cuenta de pasivo, entonces siempre va a empezar con un abono y se va a cargar del valor del IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra a sus clientes. El IVA por pagar también se le denomina IVA causado o IVA trasladado. Pero no se revuelvan, yo lo voy a manejar como IVA por pagar. Mientras que el IVA acreditable es cuenta de activos circulante, es de naturaleza deudora y en ella se registra el IVA que el contribuyente le traslada o repercute en los proveedores y se carga del importe que al contribuyente que a mí me trasladan o me repercuten mis proveedores. Y el IVA acreditable también se denomina como IVA por acreditar o IVA repercutido. Una vez que haces el IVA acreditable más el IVA por pagar, haces la resta y es el valor entero del IVA se determinará, o sea, lo que vas a pagar se determina restando el IVA por pagar al IVA acreditable. IVA por pagar menos IVA acreditable y allí es igual al importe entero del IVA. Es lo que realmente tú vas a pagar o te del saldo que te corresponde. Aquí les puse aquí unos ejemplitos. Si por decir yo compro 80,000 pesos, entonces mi cuenta de cajas o bancos va a disminuir porque hice compras por realmente 80,000, pero esos 80,000, acuérdense, es una compra, llegó una compra, yo tengo que pagar mi IVA. Entonces, el 80,000 fue realmente el costo de las compras, pero a eso agregan el IVA que fue de 12,000. Entonces, realmente lo que yo desembolsé fueron 92,000 pesos. Es como cuando vas y compras, a lo mejor 80,000, no sé, de mercancía, para surtir tu empresa, ¿verdad? O para surtir tu negocio, pero aparte dices tú, pues yo sentí que voy a pagar 80,000, pero no, realmente ya cuando te agregan el IVA, lo que realmente desembolsaste o te toca pagar son 92,000 pesos. Porque según la ley, pues te tiene que cobrar el IVA. Y aquí les puse otro ejemplo, la caja o bancos. Si de repente tienes o sucede una devolución sobre tus compras, pues te devuelven 8,000 de compras. Entonces, o más bien devuelves 8,000 de esas compras que realizaste. Pero tu cuenta, pues aquí, así como les mencioné, si haces una devolución, también te tienen que regresar el IVA. Entonces, tú devuelves compras por 8,000. Tu IVA fue de 1,200. Entonces, lo que realmente va a entrar a caja van a ser 9,200. Aquí sí es lo justo. Así como fue justo que
que nos cobraran IVA por las compras, también es justo que nos regresen el IVA por las devoluciones. Entonces, lo que realmente entra a nuestra caja o nuestro efectivo que nos entra son 9,200, o sea, la devolución de la compra más el IVA que me habían cobrado. Otro ejemplito que les puse aquí es si realizo ventas. Yo realizo ventas por 90,000, pues tengo que pagar IVA por esos 90,000. Entonces yo ese pago IVA por 13,500. Entonces lo que realmente entra a caja son 103,500 porque yo vendí más cobré un IVA. Entonces mi cuenta de cajas aumentó no por los 90,000 que vendí, sino por los 103,500, las ventas más el IVA que cobré. Y otro ejemplo les puse aquí, si tengo devoluciones sobre ventas, pues tristemente, así como me devolví ventas, pues también hice una devolución, me hicieron una devolución de ventas, entonces el IVA por pagar, pues también lo tengo que regresar. Entonces mi cuenta de caja va a disminuir por 575, que es las ventas que me regresaron, más el IVA que tuve que regresar. Entonces mi cuenta de caja efectivo disminuye en 575. Y bueno, aquí les voy poniendo el ejemplo como cuenta T, IVA acreditable más IVA por pagar. Es como en una empresa se maneja, vas cargando todo tu IVA acreditable y al último lo saldas, y el IVA por pagar, y al último haces una resta, dices de IVA acreditable junté 32,190 y de IVA por pagar junté 39,300. Entonces hago la resta y realmente lo que me toca pagar, lo que tengo que desembolsar de IVA son 7,110. Tanto el IVA que me trasladan como el IVA que traslado se hace una resta y eso es efectivamente lo que me toca a mí pagar. A veces me puede salir que sea más a favor, entonces Hacienda me lo debe de regresar. ¿Okay? Y bueno, les puse la referencia. Entonces, hasta aquí es este tema del IVA. Es un tema, a lo mejor ahorita lo vimos muy por encima. Ya en el próximo curso, pues ya el maestro les va poniendo ejercicios, pero en general, ¿quién no ha escuchado del IVA? ¿Quién no ha pagado IVA? ¿Quiénes no nos ha tocado que compramos ciertos productos y hasta por un refresco que vayas y compres en una licorería, un vino, etcétera, pues ahí ya te cobran el IVA? Entonces, todos somos prospectos según la ley de pagar el impuesto al valor agregado. Entonces, lo que nos toca es juntar toda la documentación. Si nosotros tenemos que hacer nuestra declaración anual y con eso ver si nos sale saldo a cargo o saldo a favor del IVA para recuperarlo. Y pues el otro tema fueron las cuentas principales que se utilizan en la contabilidad comercial. ¿Alguna duda hasta aquí con estos dos temas? Es el último capítulo que estaremos viendo. Ya la otra clase, pues ya estaríamos hablando, muchachos, precisamente de cerrar este curso de contabilidad 1. Hablaremos de las inquietudes, de lo que les dejó estos temas, de la guía para que ustedes se preparen para su examen. Y pues ustedes ya tienen ya van a ir preparados en el curso de contabilidad 2 con las nociones básicas de lo que es la contabilidad. Ya si el maestro les pregunta qué es activo, qué es pasivo, yo creo que ya no se van a quedar en blanco. Si les pregunta cuáles son las cuentas que utilizan la mayoría de las empresas, no se van a quedar en blanco. Cuáles son las principales estados financieros que se manejan en las empresas, que es el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el balance comparativo, los pasos que se realizan desde hacer un asiento, después vaciarlo a la balanza comparativa para posteriormente presentar o vaciar a tu balance general y no haya errores, que por eso se hace una balanza comparativa. Y pues que es necesario, según la ley o la ley nos exige, pagar el impuesto al valor agregado sobre estos conceptos, que es la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la importación o exportación de bienes y servicios también. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Ahí vamos a hacer un repasito para la guía. Sí me gustaría que les informaran a sus compañeros que no están presentes, que si no tienen oportunidad de estar tampoco presentes en la próxima sesión síncrona, pues que sí se metan al aula
y chequen allí en el área de recursos que les voy a poner la guía, le den un repaso y así no batallen para presentar su examen final. Y la gente que tenga pendientes tareas, pues les vuelvo a informar que ya tienen de lapso o de tiempo hasta este domingo para que yo acabe de terminarles de cerrar todas sus tareas y estén preparados para su examen final. ¿Por qué? Porque cuando ya se abre el examen final, ya la plataforma no me da oportunidad de seguirles revisando o necesariamente me exigen que ya tenga revisado el 100% de sus tareas, actividades y foros. Entonces estamos claros, tienen hasta este domingo, estamos a 28, no sé si es 31 o el día 1 ya de agosto para presentarme todas sus tareas pendientes. Bueno, si no tienen más dudas, entonces nos estaríamos ya viendo para el repaso la próxima semana y para que ustedes ya se vayan preparando para su examen final y así ya estén preparados para que pasen a contabilidad 2. Sí, maestra, ya estamos listos para el repaso la siguiente semana. Gracias a todos y si no tienen alguna otra inquietud estatal, alguna otra duda, pues damos por terminada la clase. Gracias, maestra. Gracias y que pasen un bonito fin de semana y buenas tardes. Igualmente.